Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú. Estamos muy felices de darles la bienvenida a este seminario que estamos organizando con motivo del Día del Trabajo. Y el día de hoy estoy muy encantada de presentar a Marine Lercier. Marine es doctoranda en Derecho Global Animal e investigadora predoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha impartido también clases sobre derecho animal y derecho romano. Marín obtuvo un máster en Derecho Animal y Sociedad con sobresaliente. Es titular de másteres de Derecho Internacional Europeo, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Su trabajo investiga vías para conceder derechos laborales a los trabajadores animales y conceptualiza lo que ella denomina derecho laboral de los animales. Utilizando los caballos de carreras como caso de estudio, Marín examina determinadas carencias en su protección con la intención de salvaguardar sus intereses fundamentales mediante el derecho legal a la jubilación, más allá del final de sus carreras. Marín también es experta en derecho animal, en trabajo animal, derechos humanos y animales y derecho penal internacional de World Animal Justice y forma parte de su comité asesor. Marín, estoy muy encantada de darte la bienvenida a este seminario y muchísimas gracias por la presentación que nos vas a dar. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Marcia. Eh, Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero voy a compartir mi pantalla. ¿Ahora está bien? Bueno, Sí. hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para explorar el pasado, el presente y el futuro del derecho laboral de los animales, un tema emergente y crucial en nuestras sociedades y ordenamientos jurídicos. Históricamente, los animales han sido centrales en el desarrollo de las civilizaciones humanas, contribuyendo no solo a nuestro crecimiento económico, sino también enriqueciendo nuestros paisajes sociales y culturales. A pesar de estas contribuciones, su reconocimiento como trabajadores con derechos sigue siendo una cuestión pendiente. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Derecho Animal en Perú y a su estimada directora, Marcia Condoy Truyenque, por la amable invitación a este seminario de Derecho Animal. Es especialmente significativo abordar estas cuestiones en una fecha tan simbólica como hoy, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El objetivo de esta presentación es reconceptualizar los derechos de los animales con un enfoque en el trabajo, una perspectiva que a menudo se pasa por alto en el discurso más amplio sobre el estatus jurídico y los derechos de los animales. Como, como ya he dicho, viajaremos a través del tiempo, desde los primeros mandatos de la Biblia hebrea, que reconocieron la necesidad de descanso para los animales, hasta los marcos legales actuales, que a menudo no reconocen a los animales como trabajadores protegidos como tales, pero donde también está emergiendo el derecho del trabajo de los animales de manera muy desigual. Esta exploración no es meramente académica, aborda la necesidad urgente de reformas legales prácticas. Examinaremos las realidades multifacéticas del trabajo animal a través de diferentes sociedades y épocas, destacando tanto el progreso como los desafíos continuos. Al final de esta presentación, espero inspirar una reconsideración de cómo los sistemas jurídicos pueden evolucionar para proteger mejor a los trabajadores animales, tratándolos no como herramientas para el uso humano, sino como participantes legítimos en la fuerza laboral y en la sociedad multiespecies en general. Embarquémonos juntos en esta exploración con mentes abiertas y un compromiso con la justicia para todos los seres sintientes con quienes compartimos este planeta. Mi tesis central es que los derechos laborales, tradicionalmente reservados para los humanos,
deberían extenderse a los animales no humanos, reflejando sus contribuciones significativas y las necesidades específicas que surgen de sus roles laborales y circunstancias únicas. En mi opinión, ahora no solo están emergiendo esos derechos, sino que a lo largo de los tiempos se ha ido consolidando en la sociedad la conciencia de la importancia de los animales de trabajo y de su protección, lo que ha propiciado la elaboración de normas. Los trabajadores animales no humanos tienen derecho a derechos laborales que abarcan la mayoría de los mismos derechos que los trabajadores humanos, sin discriminación. Eso se fundamenta en los intereses fundamentales compartidos entre humanos y animales no humanos, ambos capaces de poseer derechos legales. Sostengo entonces que los derechos laborales pertenecen inherentemente a los derechos de los animales y que estos derechos no son poseídos solo por los humanos, sino por todos los trabajadores animales, abarcando tanto a humanos como a no humanos. Ser un animal sintiente y un trabajador en una sociedad multiespecies son criterios suficientes para los derechos laborales, según, según mi tesis. El énfasis tradicional en la membresía de la especie o características humanas ya no se sostiene como criterios relevantes para la atribución de derechos laborales, dado los intereses fundamentales iguales de todos los seres sintientes, reconociendo que los humanos también son animales. Bueno, entonces, aunque una discusión exhaustiva sobre los fundamentos teóricos de los derechos laborales de los animales excede ya el alcance de nuestra discusión de hoy, comencemos con la premisa de que los trabajadores animales tienen derecho a derechos laborales debido a sus relaciones laborales con humanos en nuestra sociedad multiespecies. También me interesa muchísimo la reforma de su estatus jurídico y su reconocimiento formal como trabajadores y propongo sus soluciones para su representación efectiva y su personalización jurídica en mi investigación. Pero hoy no voy a poder dedicarle tiempo a este tema y me limitaré a derechos laborales. Esta exploración tiene como objetivo descubrir no solo las inconsistencias, sino también las áreas potenciales donde los marcos legales pueden mejorarse. Por fin, a medida que avanzamos, les invito a reflexionar sobre una pregunta. ¿Cuáles son las normas jurídicas que protegen a los animales de trabajo en su país? La presentación de hoy está estructurada en tres secciones: pasado, presente y futuro del derecho laboral de los animales. Comenzaremos con una visión histórica, examinando los orígenes de las leyes de protección de los animales de trabajo. Esto incluye legislación religiosa y secular temprana que reconocía de alguna forma las contribuciones y necesidades de los animales de trabajo, y profundizaremos en hitos significativos y cómo estas leyes han moldeado los marcos legales actuales. Avanzando al estado actual, realizaremos un análisis comparativo de la normativa sobre la protección de los animales domesticados utilizado en el trabajo por, para o con humanos en diferentes jurisdicciones. Y aquí exploraremos cómo varios países han abordado la protección jurídica de los animales de trabajo, destacando tanto los éxitos como las áreas que carecen de salvaguardias suficientes. Y por supuesto, disculpen mi español porque soy francesa y voy a cometer muchísimos errores. Por último, miraremos hacia posibles reformas jurídicas para garantizar los derechos laborales de los animales, entre ellas el examen de un proyecto de ley, explorando cómo podemos construir sobre esta base para mejorar los derechos laborales de los animales a nivel global en el futuro. Con este esquema vamos a sumergirnos en el pasado
y exploraremos cómo comenzaron los derechos laborales de los animales desde sus raíces en tiempos bíblicos hasta las primeras leyes modernas. El trabajo de los animales domesticados ha sido fundamental en el desarrollo de las civilizaciones humanas hacia la formación de las sociedades interespecies. Y como señala Coulter, los animales fueron centrales para la formación de cada sociedad humana y modo de producción en el planeta. Donaldson y Kimlicka argumentan que los animales no humanos siempre han trabajado junto a los humanos para producir, transformar y moldear su entorno y fueron centrales para los esquemas básicos de cooperación de la sociedad, para nuestra economía, nuestros modos de ocio, nuestras formas de educación y ciencia. El trabajo animal ha ejercido una influencia profunda en nuestras sociedades compartidas, dando forma a las prácticas agrícolas, los sistemas de transporte y diversas facetas de la vida cotidiana. Según Bashur, nuestros órganos sociales se han construido a través de relaciones interespecies. Comenzamos explorando los orígenes de los derechos animales, de los derechos laborales de los animales en la Biblia hebrea. Esta nos ofrece ejemplos tempranos sobre el reconocimiento de estos derechos, especialmente en lo que respecta a su labor y descanso. Concede derechos a los animales no humanos y a los animales de trabajo en particular. Por ejemplo, se establece que los animales no deben trabajar en el Shabbat y tienen derecho al descanso, tal como no lo necesitan. Este derecho no está sujeto a restricciones impuestas por consideración de necesidad. Entonces podemos considerarlo un derecho fundamental de los animales de trabajo. La prohibición de trabajar en el Shabbat es el cuarto de los mandamientos judíos. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para tu Dios. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal. Continúa. Entonces, esto incluye a los animales no humanos y específicamente algunas especies tradicionalmente consideradas como animales de trabajo dentro de su ámbito. Berkowitz va más allá y, según una formulación alternativa del Éxodo, y según ella, el descanso del Shabbat podría haber sido diseñado específicamente para los animales junto con los trabajadores humanos. Y esta formulación dice, 6 días harás tus labores, pero el séptimo día cesarás de trabajar para que descanse tu buey y tu asno. Y continúa. Estos mandatos entonces reconocen a los animales como trabajadores con derecho a descanso, estableciendo un precedente temprano para el bienestar animal. También está prohibido poner bozar a un buey mientras trabaja en el campo, del mismo modo que debemos permitir que los trabajadores humanos puedan disfrutar de los frutos de su trabajo, es decir, todos son dignos de recibir un salario. Esos ejemplos nos proporcionan una base sólida para comprender cómo se reconocieron los derechos de los animales en los árboles de las civilizaciones humanas, marcando un precedente para el respeto y la consideración hacia los animales de trabajo. Las interpretaciones han evolucionado con enseñanzas rabínicas que a menudo enfatizan las razones morales detrás de tales mandatos, subrayando un nivel de cuidado y compasión hacia los animales. Y en comparación, otras civilizaciones antiguas tenían enfoques similares pero distintos, lo que sugiere un reconocimiento más amplio de la importancia del bienestar animal a través de las culturas. La relevancia de estos textos antiguos hoy nos provoca a reconsiderar cómo vemos los derechos de los animales dentro de nuestros sistemas jurídicos, inspirando una reflexión sobre cómo podemos integrar la sabiduría histórica con los estándares éticos contemporáneos.
Bueno, habiendo explorado los fundamentos históricos del derecho laboral de los animales en textos bíblicos, avanzamos hacia desarrollos más recientes en la legislación, donde los animales de trabajo, como a veces voy a intercambiar animales de trabajo o trabajadores animales. Animales de trabajo es am, como están llamados en la legislación, trabajadores animales es como prefiero llamarles por consideración propia. No sé si es claro, pero podemos tratarlo durante las preguntas. Em, donde los animales de trabajo comienzan a ser vistos bajo una luz moderna, aunque todavía con muchas limitaciones. A lo largo de la historia, diversas legislaciones han intentado abordar el tratamiento de los animales en contexto de trabajo, pero estas leyes han demostrado ser insuficientes en muchos aspectos. Los animales de trabajo, como caballos y perros, han sido esenciales en numerosos sectores, desde la agricultura hasta los transportes y la seguridad, pero a menudo son tratados como herramientas desechables más que como seres sintientes con derechos. La ley Grammont de 1850 en Francia, marcó un hito por ser una de las primeras en proteger explícitamente a los animales contra la crueldad en público, destacando un cambio en la percepción social hacia el trato de los animales. Sin embargo, es crucial destacar que la protección se centraba en animales que eran visibles al público, como caballos o perros, especialmente aquellos utilizados en transporte y funciones de trabajo urbano. La ley surgía no solo de una preocupación por el bienestar animal, sino también como respuesta a las sensibilidades del público que se veía cada vez más expuesto a tales crueldades. Entonces, este enfoque selectivo refleja una visión antropocéntrica, perdón. La legislación protegía principalmente a los animales cuya situación podía alterar el orden público o afectar la sensibilidad de la población urbana, omitiendo a menudo especies empleadas en la agricultura o en contextos industriales menos visibles al público. Por ejemplo, animales como los bueyes y mulas utilizados en campos y fábricas raramente recibían la misma consideración jurídica. Y además, la ley Grammont protegía a los animales de actos de crueldad evidentes ante los ojos del público. Muchas formas de maltrato o explotación continuaban sin ser reconocidas legalmente, especialmente aquellas que ocurrían en la privacidad de granjas y lugares de trabajo cerrados. En un contexto similar, la ley de Martin, el Martins Act, en el Reino Unido, promulgada un poco antes, también se centró en prevenir el trato cruel a los caballos y el ganado, especialmente en mercados y durante el transporte. Estas leyes reflejan un patrón común en la legislación de la época, una tendencia a proteger a los animales en contextos donde su sufrimiento era más visible y potencialmente perturbador para el orden social. Con esta perspectiva histórica, ahora exploraremos cómo las leyes en diferentes regiones del mundo abordan o fallan en abordar las necesidades y derechos de los animales de trabajo, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades. En las sociedades contemporáneas, los animales domésticos continúan desempeñando un papel fundamental a través de su trabajo. Perros, gatos, equinos y algunos animales de granja ofrecen beneficios terapéuticos y compañía a las personas.
Los perros guías ayudan a las personas con discapacidad visual, los perros de alerta a las personas con discapacidad auditiva y los perros de servicio a las personas con limitaciones de movilidad o problemas médicos. En operaciones de rescate, perros altamente adiestrados localizan a personas desaparecidas, supervivientes de catástrofes y personas atrapadas en situaciones peligrosas. Las fuerzas de seguridad recurren mucho a los perros. Los perros de policía están adiestrados para rastrear sospechosos, detectar drogas o explosivos y proteger a los agentes. Los perros militares se emplean en patrullas, detección de bombas y operaciones de búsqueda. También hay caballos de policía y caballos militares. Y aunque la mecanización ha transformado las prácticas agrícolas, los animales domesticados conservan funciones esenciales en muchos contextos. Evidentemente, el análisis de derecho comparado que voy a proponer no es exhaustivo y las normas que voy a utilizar a título ilustrativo no son representativas del volumen que han alcanzado en el mundo. El objetivo es ilustrar la tipología y las configuraciones existentes en cuanto a la protección jurídica que se ofrece actualmente a los animales en el trabajo a escala mundial, lo que se concreta mediante leyes contra la crueldad hacia los animales, leyes de bienestar animal, leyes o reglamentos destinados a regular o controlar una determinada actividad, como la equinoterapia o el uso de perros guías, leyes o reglamentos destinados a regular el uso de una determinada especie, como los equinos de trabajo. Y también se pueden emitir manuales de bienestar animal sobre animales de trabajo para complementar cierta ley, cierto reglamento. Las leyes de protección animal varían considerablemente de un país a otro y de una región a otra. Dos tercios de los países del mundo tienen al menos leyes contra la crueldad animal, muchas veces complementadas por leyes de bienestar animal que abordan el trato a los animales no humanos y en primer lugar, animales domesticados. No tienen miedo, lo vamos a explicar. La definición que se da de los animales de trabajo puede variar de una ley a otra, algunas de las cuales pueden proteger también a otras categorías de animales que desempeñan un trabajo mediante normas análogas, pero sin llamarles animales de trabajo, clasificándolos al mismo tiempo en una categoría distinta como los animales utilizados en el deporte, el entretenimiento o el cine, o puede ocurrir que no contemplen ninguna definición de los animales de trabajo. En el otro extremo, algunas ofrecen definiciones muy detalladas de determinadas profesiones, como los perros guías, los perros de asistencia, etc. Si tomamos como ejemplo y comparamos la Ley de Bienestar Animal en Guatemala y la última Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal en España, podemos ver, por un lado, varias definiciones detalladas y, por otro, una definición limitada de animales utilizados en actividades profesionales, con el objetivo de excluirlos del ámbito de la ley. Así que vemos en la ley de Guatemala que se define animales de terapia o asistencia social, animales para deporte, animales de trabajo, equinos de trabajo, perros de trabajo. Y en España se define animal utilizado en actividades profesionales, pero de asistencia, pero están excluidos del ámbito de aplicación de la ley de protección animal. Sin embargo, eso se puede regular de forma diferente a nivel
de las comunidades autónomas en España. Y eso lo vemos en la Ley de Protección Animal de Aragón, por ejemplo, que va definiendo las categorías de animales de trabajo. Las leyes de bienestar animal y contra la crueldad animal pretenden proteger los animales de trabajo contra el sufrimiento innecesario, promover su bienestar y garantizar su buen estado de salud. Las normas de bienestar animal suelen centrarse en aspectos como el cuidado, el alojamiento, la nutrición, el transporte, la salud y el manejo, y entre ellas se pueden incluir disposiciones específicas a los animales utilizados para el trabajo. La normativa puede establecer requisitos en materia de horas de trabajo, periodos de descanso, equipamiento adecuado, restricciones al trabajo excesivo de animales, o tener por objetivo evitar la crueldad o el maltrato de los animales de trabajo, como las disposiciones incluidas en las leyes contra el maltrato animal. Por ejemplo, la ley sueca sobre bienestar animal establece lo siguiente: los animales no deben ser golpeados, lesionados o sometidos a un exceso de trabajo. El equipo no debe utilizarse de forma que pueda causar sufrimiento o lesiones al animal. También pueden perseguir distintos objetivos, así como garantizar el bienestar de los animales y su salud, pero también asegurar la salud pública, tal como puede ser el caso si miramos la normativa relativa al uso de perros guías por personas con discapacidad visual en Perú, que no dice nada sobre la necesidad de garantizar su bienestar ni los considera como trabajadores, sino solo trata de mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias y garantizar la vigencia de las vacunas y tratamientos, sobre todo porque tienen acceso a lugares públicos. Algunas disposiciones de protección pueden encontrarse en la regulación de una actividad o el uso de una especie concreta de trabajador animal. Si tomamos el ejemplo de Aragón en España, donde se regula el uso de los perros guía, se reconoce la realidad de la importante y decisiva labor que realizan esos perros. Y por otro lado, tenemos el ejemplo de regular el uso de una especie en particular en Guatemala, que también em, proporciona disposiciones muy detalladas sobre el tratamiento de los equinos, y eso se complementa por la adopción de un manual sobre el bienestar de los equinos de trabajo para detallar las disposiciones existentes. Por ejemplo, los equinos deben descansar un día completo a la semana y los animales de carga deben trabajar máximo 3 horas consecutivas, no deben superar las 6 horas diarias y darles descanso por un periodo de al menos 30 minutos sin cargo ni equipo puesto. Y también se reconoce que los equinos tienen derecho
a un trato digno y respetuoso y por lo tanto deben ser jubilados, ya sea por edad, etcétera. Entonces, hemos visto toda una serie de disposiciones que reconocen protecciones a los animales de trabajo y también configuraciones muy diferentes. Por lo tanto, en muchos casos, la protección de los animales no humanos utilizados en el trabajo o para el trabajo no solo es incoherente e insuficiente, sino que también hace falta llenar un gran vacío para proteger adecuadamente a todos los animales de trabajo, ya que no se tienen en cuenta sus necesidades específicas, ni se regulan o supervisan eficazmente sus condiciones de trabajo y de vida, su salud y su capacidad para trabajar, así como sus relaciones con los humanos. Sin mencionar las leyes que no abordan en absoluto el uso de animales para el trabajo, países donde todavía no se adoptaron ni leyes contra la crueldad animal ni leyes contra el bienestar animal, legislaciones que utilizan un lenguaje demasiado vago o permiten amplias exenciones a la protección de los animales de trabajo en particular o a los animales domésticos en general. Pero hay que destacar que en algunas jurisdicciones los animales de servicio, como perros o caballos de la policía o fuerzas armadas, por ejemplo, Reino Unido o Polonia, tienen garantías de bienestar y jubilación, mostrando un reconocimiento parcial de su estatus laboral. Mientras que en algunos lugares los trabajadores animales reciben ciertos cuidados comparables a cuasi derechos laborales humanos. En muchos otros siguen siendo vistos como herramientas desechables sin derechos legales exigibles ni regulación de sus condiciones de trabajo. Además, el cumplimiento y la aplicación de las leyes de protección de los animales varían, por cierto, de un país a otro. Las sanciones por incumplimiento de la normativa sobre bienestar animal y las infracciones penales también difieren y van desde multas a penas de cárcel, dependiendo de la severidad de la infracción. En consecuencia, al igual de todas las ramas de derecho animal, es clave hacer cumplir con las disposiciones ya vigentes en materia de protección de los animales de trabajo, al mismo tiempo que proponemos reformas para mejorar su condición y poner fin a su explotación. Entonces, podemos preguntarnos si los trabajadores animales ya gozan de derechos laborales. Y yo diría que sí y no, porque algunos académicos sostienen que las leyes de bienestar animal y contra la crueldad conceden derechos legales a los animales calificados de derechos simples en contraposición a derechos fundamentales, al igual que las 5 libertades del bienestar animal serían derechos de los animales. Por lo tanto, Fassel y Butler señalan que los llamados derechos simples de los animales, por cierto, no protegen los intereses de los animales como los derechos humanos protegen los intereses de los humanos. Montes Franceschini también señala que aunque los animales gozan actualmente de derechos legales básicos, estos son mínimos, difíciles de aplicar y permiten el sufrimiento y el maltrato de los animales. De hecho, no llegan a ser derechos efectivos en varios aspectos. Así que la situación jurídica actual de los animales se asemeja más bien a un continuo precario que no llega a ofrecer la protección necesaria y adecuada mediante el reconocimiento de derechos fundamentales. Esta falta de derechos fundamentales hace que los animales sean vulnerables a la explotación y el maltrato, especialmente en el trabajo. Como ya hemos destacado, pocos animales que cumplen funciones específicas
ya disfrutan de algunas formas de pensiones tras la jubilación, como los animales de policía y militares, por ejemplo, en Reino Unido y Polonia. Y según el análisis de las leyes de protección animal en el contexto global, observamos de hecho un enfoque predominantemente antropocéntrico. Estas leyes, aunque buscan prevenir la crueldad y asegurar el bienestar animal, frecuentemente no reconocen a los animales como trabajadores legítimos con derechos laborales. Y esto subraya una brecha jurídica que necesita ser cerrada. También plantea la cuestión de la perpetuación y justificación de la explotación animal. Sobre todo, del análisis comparado se desprende claramente que a los animales no humanos se niegan derechos laborales fundamentales y en muchos casos y en la mayor parte del planeta, incluso derechos simples. Es incuestionable, sin embargo, que el derecho laboral y los derechos laborales de los animales están emergiendo y no parece que haya marcha atrás, especialmente cuando esto se va apoyado por la demanda ciudadana y las indignaciones públicas cuando los animales de trabajo son maltratados o sufren un final de vida indigno que está siendo publicitado, dando lugar a las reclamaciones más fuertes y a la introducción de nuevos dispositivos para protegerlos mejor. A medida que hemos explorado los marcos legales actuales, perdón, y sus disparidades, queda claro que, aunque se ha avanzado, aún queda muchísimo por hacer. Nuestro próximo enfoque está en el futuro, específicamente en cómo podemos reformar el trabajo humano-animal para proteger mejor a los animales. Sostengo que los derechos laborales son derechos de los animales, tanto humanos como no humanos, porque ambos, humanos y animales, son seres sintientes y trabajadores, comparten muchos de los mismos intereses fundamentales y enfrentan muchos de los mismos riesgos, amenazas y opresiones. Entonces, propongo extender el régimen internacional de derechos humanos para elaborar los derechos laborales que serían relevantes para los trabajadores animales no humanos. También propongo complementar los conceptos existentes de One Health y One Welfare con la introducción del concepto de One Labor. One Labor reconoce que los trabajadores animales merecen el mismo tipo de protección a través de un enfoque basado en derechos y su consideración en las políticas globales. Una perspectiva One Labor encapsularía su salud, bienestar y derechos como trabajadores sintientes. Este concepto nos invita a repensar y expandir nuestras normativas y políticas, asegurando que abarquen de manera integral la realidad laboral de todos los trabajadores, independientemente de su especie, para establecer un estándar universal que reconozca la dignidad y el valor inherente de cada trabajador, humano o no humano. Actualmente existe una base sólida para incluir la protección animal dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, donde se esboza el trabajo decente, que según la definición de de la Organización Internacional del Trabajo, incluye seguridad en el lugar de trabajo, protección social y un ingreso justo, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, igualdad de trato y buen trato. Sin embargo, los trabajadores animales, que también contribuyen a la salud, riqueza y bienestar de la sociedad a través de su trabajo, quedan excluidos, aunque el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aspira a lograr un trabajo decente para todos. Veo mucho potencial en la aplicación del marco de derechos laborales fundamentales y libertades atribuidas a los trabajadores humanos que se encuentran en las principales convenciones de la OIT. Estos principios podrían adaptarse
para reconocer y respetar las necesidades y derechos de los trabajadores animales. Para abordar el futuro de los derechos laborales para todos los seres sintientes, es crucial reconocer la situación precaria y la explotación compartida por los animales humanos y no humanos. Abordar estos problemas de manera conjunta e interseccional es esencial para lograr un trabajo decente para todos los seres sintientes. Por lo tanto, este proceso será necesariamente incremental y es probable que no se implemente al mismo ritmo en todo el mundo, asumiendo que se logra una adhesión generalizada. Por cierto, la mayoría de los habitantes del mundo, tanto humanos como animales no humanos, tienen que trabajar para vivir y parece difícil abolir todas las formas de trabajo interespecies de la noche a la mañana, lo que podría también significar eliminar el apoyo de muchos animales, particularmente en lugares donde el trabajo de los animales domesticados junto a los humanos sigue siendo integral. Además, algunos animales también pueden disfrutar de su trabajo y estar emocionalmente apegados a sus empleadores y compañeros humanos. Sin embargo, todos necesitan protección efectiva contra la crueldad y los malos tratos, así como contra los riesgos que enfrentan todos los trabajadores como seres sintientes. Además y sobre todo, los animales no solo tienen derechos legales negativos, sino también derechos positivos al bienestar, algunos de los cuales ya se han destacado. ¿De qué derechos hablamos cuando hablamos de derechos laborales para los animales? Cochrane propuso que el régimen internacional de los derechos humanos se convertiría en el régimen internacional de los derechos de los sintientes, mientras que Stuckey planteó el concepto de One Rights, como la combinación de los derechos humanos y de los derechos de los animales, con los derechos de los animales vistos como la próxima generación de los derechos humanos, de los derechos no humanos, también admitiendo el potencial de los derechos laborales no basados en la explotación para los animales. Los derechos laborales de los animales pueden diferir en grado de los derechos laborales humanos, pero sus protecciones serían en su mayoría de naturaleza análoga. Podemos basarnos en el marco de derechos y libertades laborales fundamentales concedidos a los trabajadores humanos, como el derecho a la salud, el derecho al descanso, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la seguridad del trabajo, el derecho a la jubilación, la prohibición del trabajo forzoso y la libertad de representación. A escala mundial, los derechos laborales están reconocidos y consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos derechos suelen estar consagrados en las leyes nacionales para garantizar la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores. Las prohibiciones, restricciones y regulación de las condiciones laborales de los trabajadores animales podrían derivarse principalmente de los instrumentos legales ya existentes para combatir las prácticas perjudiciales en el trabajo y también pueden deducirse de un derecho moral prima facie de los seres sintientes a que no se les haga sufrir, fundamentado en el deber de no forzarles a trabajar, puesto que ya existe un consenso jurídico de que no se debe infligir dolor a los animales ni hacerles sufrir sin una justificación imperativa. Según el convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente constituye trabajo forzoso obligatorio y está estrictamente prohibido. Para Bratner, esta prohibición debe extenderse a los trabajadores animales, no humanos,
ya que se trata de un derecho fundamental de los trabajadores. Los animales no humanos también deberían poder entrar y salir libremente de las relaciones laborales. La autodeterminación en el trabajo es fundamental para tomar en serio los intereses de los animales, ya que la toma de decisiones autónoma es esencial para su bienestar y los datos sugieren que los animales necesitan tomar sus propias decisiones para florecer, a pesar de la tendencia a disminuir su agencia. Y la contrapartida a la prohibición del trabajo forzado de animales sería el derecho a la libertad de elegir y aceptar un trabajo y el derecho al trabajo en virtud del artículo 6 del PIDES, definido como el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Por otra parte, podemos apoyarnos en el convenio de la OIT sobre la edad mínima para imponer una edad mínima para trabajar compatible con el desarrollo de los animales en función de sus imperativos biológicos, de cada especie y de la naturaleza de la actividad, a fin de no poner en peligro su salud, su desarrollo, su crecimiento y la seguridad de los jóvenes. También deberían introducirse límites de edad máximos específicos para cada especie y sector a fin de fijar un plazo para la carrera profesional de los trabajadores animales, al tiempo que podrían tenerse en cuenta consideraciones individuales para acomodar la carrera profesional del animal. Es esencial, por cierto, limitar las horas de trabajo de los animales, y es algo que ya hemos visto tanto sus jornadas como sus carreras, y la duración de la carrera de los trabajadores animales podría determinarse en función de una combinación de factores, como la esperanza de vida natural de la especie, el sector o la ocupación y las circunstancias personales del animal. Por supuesto, la duración de la carrera de un animal también está estrechamente relacionada con la cuestión de su plan de jubilación. Cabe señalar que el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en su versión de 1978, prescribía una limitación razonable de la duración e intensidad del trabajo de los animales, así como su derecho a estar bien alimentados y a descansar. Coulter también identificó protecciones laborales fundamentales que deberían beneficiar a los animales, como las normas de seguridad o el derecho a unas condiciones sanas y seguras, los descansos, días libres, vacaciones, o el derecho al tiempo libre y a la autonomía, el derecho a negarse a trabajar de forma diaria o permanente, y la vida después del trabajo, y propone el desarrollo de principios específicos para cada lugar de trabajo, sector o incluso animal que complementen los derechos laborales para abordar necesidades, derechos, detalles y beneficios adicionales. Por fin, Cochrane, en línea con Coulter, señala específicamente que para seguir reconociendo que los animales de trabajo no son meras herramientas que utilizar a nuestro antojo, también es imperativo que no se les mate simplemente cuando ya no pueden trabajar, es decir, que los animales de trabajo tienen un quinto derecho laboral, el derecho a una jubilación digna. Y afirma que hay otras opciones, como financiar el cuidado de los animales durante el resto de sus vidas. Para finalizar esta presentación, vamos a mencionar un proyecto de ley, el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos en Ecuador, que está en trámite. em, y está en trámite después de la sentencia bastante famosa, el caso Mona Estrellita. No voy a entrar en los detalles, creo que Marcia lo hará mejor que yo. Pero después de esa sentencia,
bueno, uno de los resultados es el depósito de este proyecto de ley em, que, que ofrece un catálogo de derechos para los animales, incluso derechos laborales para los animales, que vamos a repasar juntos. Por cierto, en el artículo 13 ya identifica a los animales destinados a trabajo u oficio, perros de asistencia, animales de soporte emocional e intervenciones asistidas por animales como destinatorios de derechos. Y detalla un catálogo de derechos laborales positivos, también en función de la especie, del trabajo y del individuo. Hasta menciona medicina preventiva ante enfermedades derivadas del trabajo o del oficio desempeñado en relación con animales de trabajo. Es muy detallado. Por ejemplo, los animales tienen derecho a trabajar con una jornada laboral establecida, con limitación razonable de años e intensidad del trabajo, al cese de sus actividades de trabajo u oficio en función de su calidad de vida y ciclo vital, a utilizar un equipo adecuado a la especie y al tipo de trabajo, a una alimentación, hidratación, descanso y reposo. Y su adopción, entrada en vigor y aplicación representaría un enorme paso adelante para los trabajadores animales en Ecuador y también un modelo a seguir para los derechos laborales de los animales en todo el mundo. E incluso en el artículo 25 un derecho a la jubilación tras alternativas. em, Una vez que culminen con su vida de trabajo, deberán conservarlo como animal no humano destinado a compañía, entregarlo en adopción, entregarlo a santuario o practicar la eutanasia si el animal se encuentra imposibilitado de cumplir con sus funciones vitales. Así que no se considera matar al animal como si fuera una cosa desechable o una simple herramienta, sino que es claro, como hemos visto en los artículos anteriores, que los animales serían considerados como sujetos de derechos, incluso los animales de trabajo. Y también tenemos derechos negativos y un enfoque en la seguridad en el trabajo y buenas condiciones de trabajo para los animales, así como protección de su salud y integridad de los trabajadores animales. No se puede obligarles a trabajar si están enfermos, heridos, desnutridos, o no se puede someterles a explotación aun si están sanos. Tienen que utilizar equipo de protección, etcétera. Y también se prohíbe el uso de animales no humanos para transporte de actividades turísticas, ya que es algo muy controversial. Bueno, para concluir, como hemos visto, la protección jurídica de los animales de trabajo ha evolucionado considerablemente desde los primeros mandatos de protección hasta las primeras leyes de bienestar animal, llegando a las disparidades actuales en su protección jurídica a escala mundial. Un proceso de armonización global del derecho laboral de los animales con ajustes locales permitiría proteger mejor a los trabajadores animales de todo el mundo, quienes forman parte integral de la fuerza de trabajo y de nuestras sociedades multiespecies contemporáneas, que han contribuido a construir a lo largo de los tiempos y cuya protección y bienestar les corresponde a través de derechos legales,
tanto negativos como positivos, así como el reconocimiento de su participación. Y un enfoque One Labor también permitiría integrar a los trabajadores animales en nuestras políticas globales de desarrollo y es posible repensar nuestra forma de concebir el derecho para incluir a los animales en el ámbito de protección del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, cuando resulte pertinente, tal como lo es en el contexto del trabajo. Muchas gracias. Tenéis todas las referencias aquí si queréis leer más sobre el tema y también me podéis contactar si tenéis informaciones para mí o si queréis informaciones sobre el tema. Y bueno, soy listas para hablar con vosotros. Muchas gracias por la atención.